Muy buenos días, queridas y queridos amigos de Radio Cancha Parlaspa. Damos un cordialísimo saludo a quienes nos están escuchando por FM 91.9 desde Cochabamba, Bolivia. También quienes nos siguen por el Facebook y por el YouTube. El auditorio virtual Jaime Reyes, inaugurado el 19 de marzo de este año, continúa en sus actividades y cada vez contando con mayor respaldo y también con la participación de destacadísimos profesionales como figura en nuestro plan de actividades. Auditorio Jaime Reyes, el nombre, les recuerdo, ha sido puesto en memoria de un gran comunicador social boliviano, fallecido muy prematuramente. Muy bien, hoy tenemos la gratísima presencia de un amigo personal, además de un destacadísimo profesional en el campo de la comunicación, del periodismo, de la docencia universitaria, dedicado prácticamente toda su vida a la docencia universitaria, el doctor Daniel Cohen. Él es argentino, ya lo dijimos, es periodista, escritor, un investigador también, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, ha hecho cursos de posgrado, entre ellos en el Programa Latinoamericano de Ciencias de la Información de la Universidad Navarra en España, tiene también un posgrado en CIESPAL del Ecuador, en la Universidad de Arizona en Estados Unidos, es doctor por la Universidad de La Laguna en España, presidente de la Confederación Iberoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, presidente de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Ciencia, director Universidad Blas Pascal, director del Doctorado Internacional en Comunicación por la ULL, director de proyectos internacionales, profesor invitado por numerosas universidades del mundo, ha recorrido 79 países por motivos profesionales y académicos. El currículum es muy amplio, lo hemos tenido que reducir mucho, y además el manejo teórico y temático que él tiene es tan vasto, Daniel, que tú te acordarás que cuando estábamos por fijar el tema para esta conferencia, pues había tal diversidad temática que fue difícil elegir. Con Daniel podríamos estar horas de horas hablando de diversos temas, su experiencia docente, periodística, de viajero internacional. Así que un abrazo, querido Daniel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Faltó decir en el currículum que eres abuelito, un abuelito muy feliz, ¿no? Yo pienso que deberíamos poner en el currículum ese dato que es muy importante. Precisamente por eso Daniel ahora está en Valencia, España, y desde ahí nos va a dar su conferencia. Saludamos muy cordialmente a las personas que nos están acompañando en este encuentro virtual. Adelante, Daniel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Fernando, y queridos amigos que estoy viendo aquí, que se están uniendo a la transmisión. Está Luis Fernando también desde Estados Unidos. Sí, fue difícil pensar el tema por la multitud de tareas que he ido relacionando, pero todas vinculadas con el periodismo, con la comunicación, que fue una pasión que abracé desde adolescente, ¿no? Bueno, está Jorge de Bernardo también aquí, que ha sido uno de mis primeros profesores cuando se abrió la carrera en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero yo quisiera comenzar para el público que nos está escuchando, más que para nosotros que comprendemos la temática, porque todos los que estamos aquí estamos vinculados con el mundo de la comunicación y del periodismo, pero a través de la radio seguramente nos está escuchando mucha gente que no tiene conocimiento de esto. Entonces, yo quisiera hacer una breve introducción recordando cómo empieza el tema de la enseñanza, de estos que hoy son ciencias, pero que en su origen no había de dónde comenzar.
Fíjense que los primeros antecedentes reconocidos mundialmente sobre algo vinculado con el periodismo, la comunicación, fueron los primeros estudios que se llamaron de publicística en Alemania, principios del siglo pasado. ¿Por qué publicística? Porque empezó a interesar el tema de la promoción y de la publicidad de productos. Por eso, porque eso empezaba a ser un tema interesante para los alemanes, entonces se introduce y se crea una primera carrera de publicística. De ahí tenemos que saltar a través del Atlántico para ir a Estados Unidos, que es donde tenemos el otro antecedente. Por las mismas épocas, en Estados Unidos, en diferentes estados, se empieza a hablar del tema del periodismo, del journalism, y también, paralelamente, se va hablando del tema de las public relations, de las relaciones públicas, que son precisamente los dos primeros tipos de enseñanza que van a llegar a las universidades norteamericanas. Por un lado, la de las relaciones públicas y por el otro lado, las del periodismo. Y bueno, y ahí tenemos una cantidad de antecedentes, ¿no? Famosas universidades norteamericanas que además trascendieron, entre otras cosas, por la enseñanza del periodismo, ¿no? Como Columbia, por ejemplo. Luego de esto viene una segunda ola, digamos, que ya se da en los años de posguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra, donde empiezan a generarse estudios vinculados con el periodismo y la comunicación. Por un lado, en América Latina empiezan a aparecer unas primeras escuelas y también en Europa, dejando ya de lado a Alemania, en otros países de Europa empiezan a constituirse estudios vinculados con el periodismo y la comunicación. Luego hay que recordar que hubo un cambio de nominaciones de las carreras. Así como dijimos que las primeras fueron de publicística, luego de periodismo, de relaciones públicas, a medida que se fue avanzando, se fueron cambiando las nominaciones de las carreras y de las facultades. Por eso, en América Latina, que empezamos en esta segunda ola, digamos, de creación, en América Latina primero se llamaron escuelas de periodismo, luego pasaron a nominarse escuelas de comunicación y luego el paso final, digamos, de la constitución de facultades. Y hemos tenido facultades de periodismo, como la de La Plata en Argentina, luego facultades de ciencias de la información, como la que me tocó a mí en la Universidad de Córdoba, y luego las denominadas facultades de comunicación social. Todo esto tuvo que ver con el gran crecimiento, la gran evolución de la comunicación, de los medios de comunicación y de la necesidad de formar profesionales. No olvidemos que el periodismo, hasta los años prácticamente 50, se manejaba con gente que tenía la pasión de escribir, la pasión de entrevistar, pero no tuvieron la posibilidad de acceder a estudios y sobre todo de carácter universitario, ¿no? Fíjense que cuando yo era adolescente, ahora lo estoy recordando, yo tuve que hacer un curso, quería estudiar periodismo y no existía en mi país. Entonces, un día encontré un aviso en un periódico, en un diario, de una escuela que se habilitaba para poder estudiar periodismo por correspondencia. Recordemos, ¿no? Estoy hablando de los años 60, 65. No existía nada vinculado con Internet, las comunicaciones eran muy lentas. Entonces, yo me inscribí, porque ahí empecé a practicar y a aprender sobre el periodismo, porque precisamente en un diario de mi pueblo, en el interior de Córdoba, yo había comenzado a escribir algunas notas, ¿no?
Entonces, la situación era que cada mes me mandaban una carta y dentro de esa carta venían una cantidad de capítulos, de cosas que había que estudiar, y luego había que responder a unas preguntas que se hacían y enviar la respuesta también por correo. Esa era la enseñanza que había alrededor de los años 60 en Argentina. Bueno, el mundo ha cambiado totalmente y ahora sí voy a pasar a hablar un poco más de la actualidad o más cercano a la actualidad, donde yo quisiera destacar algunas universidades que fueron un hito en la historia de la enseñanza del periodismo y de la comunicación, y también de algunas organizaciones que no fueron universitarias, pero que estuvieron relacionadas con el ámbito universitario. Por ejemplo, en el caso de Argentina, los hitos están vinculados con la Universidad de La Plata, que es la primera que enseña periodismo en Argentina, y luego la de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, que es la primera que sale a la palestra universitaria, digamos, con una carrera de ciencias de la información, así se llamaba. Luego, en el contexto de América Latina han habido, más o menos en la misma época, varias creaciones de facultades de periodismo o de comunicación, y lo mismo ocurrió en Europa. Yo voy a tomar solamente 2 o 3 ejemplos que son los que conozco más cercanos, con los que he convivido, para que tengan una idea de cómo fue este avance en la enseñanza del periodismo. Yo tomaría en segundo lugar algo que nos une a muchos de los que estamos aquí, que es la Universidad de Navarra, en España. La universidad que en los años 60 también creó su primera facultad de periodismo y que luego pasó a llamarse de comunicación. Esta universidad tuvo un impacto importante en la sociedad española, pero luego también en el ámbito de Europa, porque creó una facultad con un tremendo poder de innovación en relación, por ejemplo, a la contratación de profesores que venían de diferentes lugares, porque obviamente estábamos hablando de una carrera nueva. En el caso de Córdoba también nos ocurrió lo mismo. Cuando se creó la facultad hubo que contratar profesores que viajaban, que tenían que venir de otras ciudades, incluso de otros países. Algo similar ocurrió en la Universidad de Navarra, donde se fueron juntando profesores de distintos lugares de España, pero también de otros países de Europa. Esta universidad, a su vez, tuvo un programa muy especial, que es el que nos ha unido a nosotros, que yo lo destaco porque ha sido el mayor programa destinado a la formación de periodistas de América Latina en Europa, con un financiamiento especial que se consiguió de una institución alemana y constituyó un hecho relevante en la historia del periodismo, porque hoy hay más de 400 profesionales en diferentes medios de América Latina, que han sido formados en este programa, que fue una especie de lo que hoy llamaríamos máster en comunicación o en periodismo. Este ha sido un hecho trascendente, del cual deriva, por ejemplo, que haya reuniones cotidianas, no cotidianas, pero reuniones temporarias en diferentes países del mundo, donde este grupo de periodistas vuelven a encontrarse luego de muchos años de haber hecho esta experiencia. Este es uno de los hechos que hay que rescatar, porque digo, es el mayor movimiento en cuanto a formación de periodistas latinoamericanos a nivel global, ¿cierto? Pero también tengo que recordar que en América hubo en Quito
en Ecuador hubo y hay una institución que ahora no tiene el mismo impacto que tuvo en su momento, que se llamó CIESPAL. Fue un centro interamericano para los estudios de periodismo en América Latina, que también contó con financiamiento de los países europeos. CIESPAL es una institución que ha funcionado y sigue funcionando, solo que, como lo he dicho, ahora el nivel de relacionamiento con el mundo periodístico no ha sido el que ha tenido en la década de los años 80 o 90, por ejemplo, donde mucha gente pasaba por esta institución para formarse en el futuro trabajo comunicacional periodístico o en la enseñanza del periodismo, ¿no? Que son las dos vías que se han seguido. Esta situación cambia totalmente a partir del siglo XXI. O sea, la aparición de las nuevas tecnologías, la posibilidad de trabajar a distancia, etcétera, etcétera, han ido generando un panorama totalmente diferente. Y ahora, cuando le añadimos desde hace un año la llegada de esta pandemia, nos lleva a reinterpretar absolutamente todo lo que ha ocurrido. Y entonces ahora me gustaría hacer algunas reflexiones que están vinculadas con esta situación, es decir, el paso de un periodismo antiguo a un periodismo vinculado totalmente con las nuevas tecnologías. Un poco lo mencionaba días atrás Luis Fernando cuando estuvo exponiendo esto, en relación a lo que ha sido el periodismo que nos tocó vivir a nosotros, de andar de un sitio para el otro, a lo que es el periodismo hoy, que la mayoría de los comunicadores están sentados detrás de un ordenador, de una computadora, y se están comunicando a distancia con cualquier sitio del mundo y pasando esa información rápidamente a lo que son las usinas de manejo de la información digitales. Estamos muy lejos de lo que era nuestro trabajo inicial a través de los micrófonos de la radio, a través de los sets de televisión o a través de la edición de diarios sobre papel. Insisto en esto porque, bueno, hace 40 años empezó a verse que el diario sobre papel iba a tener sus dificultades con el tiempo y que seguramente la digitalización iba a hacer que el manejo de la información pasara por otros canales. Esto ha quedado totalmente en claro. Entonces, a partir de esto, por ejemplo, les voy a dar una información que a lo mejor muchos la conocen, pero que es parte de este impacto. Fíjense, la cantidad de información que se maneja a nivel universal a partir de las nuevas tecnologías y sobre todo de las grandes redes de comunicación, implica algo como lo siguiente. Yo tengo aquí un cuadro donde analizamos qué pasa en un minuto en el mundo con las redes. O sea, en 60 segundos, por ejemplo, el Netflix, en 60 segundos se ven 404.444 horas de video en streaming. O sea, esa cantidad de horas es de gente que durante 60 segundos están simultáneamente mirando películas. En el caso de Amazon, por tomar otro caso que no es solamente periodístico, pero que es una revolución digital, Amazon en 60 segundos envía 6.659 pedidos cada 60 segundos. En el Zoom, en los próximos 60 segundos, van a haber más de 208.000 personas trabajando en Zoom en simultáneo. Mientras nosotros estamos aquí, en el resto del mundo, más de 200.000 personas en el mismo momento en que nosotros lo estamos haciendo. En Instagram,
en un minuto se crean 347.000 historias. O sea, se sube información a partir de 347.000 personas como mínimo. En YouTube, en cada minuto se suben 500 horas de video. Bueno, y así podríamos decir, bueno, en WhatsApp, que es una de las redes que todos estamos utilizando, la cantidad de mensajes que se envían por minuto ascienden a 41 millones de mensajes por minuto. Esto nos da una idea de lo que ha ocurrido en el mundo, ¿no? Piensen ustedes que la tirada de un diario de 100.000 ejemplares, por ejemplo, era ya un diario de bastante importancia, ¿no? Que un diario pudiera imprimir 100.000 ejemplares por día era un diario importante. En muchas de las grandes capitales de los diferentes países de América Latina, estaban entre los primeros 2 o 3 diarios. Bueno, hoy, con la masividad de la información, un youtuber puede llegar a 1, 2, 3, 5 millones de personas instantáneamente, transmitiendo una información que no sabemos si es cierta hasta que lo podamos comprobar, porque otra de las condiciones de esta nueva era es que resulta difícil comprobar la validez de una información hasta que no tengamos algún tiempo para contrastar. Recuerden que cuando trabajamos en los periódicos teníamos minutos y horas, y muchas veces teníamos hasta horas para levantar el teléfono, llamar a distintas fuentes e intentar comprobar una información. Ahora este tiempo no existe, porque la gente se muere por tener la primicia, por dar la primera información. Entonces a lo mejor van caminando por un sitio, hacen un video de un accidente e inmediatamente ya está puesto en las redes, ¿no? Y luego hay otros que en otros lugares del mundo pueden tomar ese accidente para utilizarlo para otro tipo de destino, otro tipo de condiciones, es decir, para hacer figurar ese accidente como que ocurrió a lo mejor en otro sitio. Evidentemente estamos en un mundo que exige la anticipación. Y esta exigencia de la anticipación es la que nos lleva a tener cuidado y a tener que observar lo que va ocurriendo. Porque, por ejemplo, la explosión de la conectividad, o sea, esta facilidad que tenemos a través del teléfono, a través del ordenador, la explosión de la conectividad y la inteligencia artificial nos conducen a nuevas necesidades de la gente. O sea, la gente va aprovechando lo que va ocurriendo y le va dando nuevas utilidades. Bueno, ustedes ven la inmensa cantidad de aplicaciones que hoy hay en el mundo gracias a esta tecnología y cómo se pueden ir obteniendo resultados en todos los campos, ¿eh? Porque la tecnología está ingresando y ha ingresado prácticamente en todos los campos. Entonces, ahora tenemos que dar respuesta no solamente del punto del manejo de la información, sino que también estamos obligados a dar respuesta a la innovación en las soluciones tecnológicas, ¿eh? Y en el campo del periodismo y de la comunicación casi siempre estamos en la avanzada de todo esto, porque precisamente el hecho de manejarnos con información es lo que nos lleva a intentar ser los primeros en muchas cosas. Pero claro, por otro lado, fíjense en qué mundo estamos. Nos encontramos con una cantidad de incertidumbres. Hoy el mundo tiene, más allá de la pandemia de la que hemos estado mencionando, el mundo tiene incertidumbres geopolíticas, tiene incertidumbres macroeconómicas, tiene incertidumbres regulatorias, tiene problemas sociales que los estamos presenciando todos los días. Bueno, América Latina es un continente donde todos los días tenemos levantamientos populares, crisis económicas, regímenes dictatoriales, migraciones masivas. Este es un fenómeno cotidiano de América Latina. Y esto exige que nos anticipemos para encontrar soluciones para estos problemas.
Fíjense lo que está ocurriendo con los niños que se están trasladando desde América Latina, ya solos, olvidados, dejados por los padres, para que traten de ingresar de algún modo a Estados Unidos para que les cambie su futuro de vida, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales tenemos que tratar de anticipar. Por ejemplo, Europa no está exenta. Yo mencioné América Latina porque tenemos ejemplos que son más dolorosos, ¿no? Pero no está exenta porque fíjense lo que pasó con el Brexit y lo que está pasando y seguirá pasando, porque no está solucionando el tema del Brexit todavía. Tenemos también en Europa el tema de los nacionalismos, ¿no? Que de tanto en tanto empiezan a surgir. La Unión Europea está logrando contener todo esto de alguna manera, pero siempre hay algunas cosas que se van por fuera de esto, ¿no? Y lo estamos viendo ahora a raíz del tratamiento del tema de las vacunas en la Unión Europea. En Asia, en África, también vemos permanentemente movimientos populares, movimientos migratorios, y vemos el problema del hambre. Todavía estamos hablando del hambre en el mundo después de casi 40 años, donde ya tenemos tecnología para intentar hacer las cosas de otro modo, ¿no? O sea que tenemos que ser consecuentes con esta idea de la anticipación. Tenemos la responsabilidad de ir anticipándonos a las cosas, ¿no? Tenemos que reconocer también que el modelo que nos ha permitido llegar hasta aquí con relativo éxito se está agotando rápidamente. O sea, lo que es éxito de los últimos 4 o 5 años, eso ya se está agotando. Ahora necesitamos otro tipo de éxito. Ahora necesitamos subsistir y ser precursores en nuevas fórmulas de crecimiento. Porque si hay una cosa que el mundo no ha resuelto, es el problema del hambre. Han pasado los años, han pasado distintos tipos de políticas, los organismos internacionales viven hablando del tema, pero el tema no está resuelto. Entonces hay que buscar otras fórmulas para que esto se resuelva. Otro tema es la rapidez con la que ocurren los cambios. No nos dan tiempo muchas veces, y menos a la gente mayor de edad, no nos dan tiempo a ubicarnos. Para los jóvenes es más fácil, porque siempre, naturalmente, en la juventud tenemos más predisposición al cambio. Pero a medida que avanzamos en la edad, es más difícil generar ese cambio. Y sin embargo, millones de personas en el mundo han tenido que adaptarse a esta forma de comunicación, por ejemplo, como esta que estamos teniendo nosotros a distancia. Han tenido que adaptarse, han tenido imposibilidad de poder ver a sus nietos, a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, porque hemos quedado incomunicados físicamente, y a ver, se me ha ido. Ahí volvió. Se generó un pequeño corte. Ya me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Entonces le decía, tenemos que estar mirando en esta nueva época todos los cambios que el mundo va a traer, y algunos lo estamos advirtiendo y otros tenemos que ponernos a pensar y a trabajar para que esto ocurra rápidamente. No podemos imaginarnos muchas de las innovaciones que están por llegar. O sea, estamos asombrados con muchas de las que han ocurrido, pero todavía no tenemos una clara noción de tantas innovaciones que van a aparecer en los próximos tiempos, ¿no? Como, bueno, el tema de los viajes espaciales con pasajeros, sobre los que hay grandes inversiones para los próximos tiempos. Lo que está claro es que tenemos que volver a producir una revolución, y que esta nueva revolución, más allá de lo tecnológico, también tiene que ser una revolución centrada en las personas, en el ser humano, en todos los que convivimos en este planeta, teniendo conciencia, entre otras cosas, también de la necesidad de cuidar el planeta. Las organizaciones públicas tienen
un gran compromiso con la sociedad. No solamente las públicas, también las privadas, pero el compromiso con la sociedad ahora es de todos. Fíjense, cuando comenzamos esta charla, yo le decía de los inicios de nuestra formación periodística. Yo llevo ya 40 años formando periodistas, comunicadores, relacionistas públicos, licenciados y doctores en estas nuevas ciencias. Los he ayudado a resolver problemas comunicacionales en situaciones normales y de crisis, porque hace más de 15 años donde estamos capacitando gente precisamente para resolver situaciones de crisis de toda índole, ¿no? Porque, bueno, en algún momento trabajamos mucho en alguna parte de México con las crisis vinculadas con las tempestades, con los huracanes que casi todos los años azotan alguna zona de México. Bueno, todo tipo de crisis. Ahora también tenemos que estar formando a la gente para superar una crisis tan tremenda como el del COVID, como el de la pandemia. Entonces, cuando yo hablo de esta necesidad de los cambios, es que tenemos la obligación de cambiar. Yo sé que los cambios no son fáciles, y lo decía recién, a mayor edad, menor posibilidad de cambios, ¿eh? Pero hay que darse cuenta de que estos cambios ahora son imprescindibles, de que tenemos que comportarnos de otro modo, de que ya no podemos viajar por el mundo como lo hacíamos, de que tenemos que tener otros cuidados y de que tenemos que entender que cambiar no es sencillo, es duro, está plagado de desafíos, pero eso es la única forma de que las cosas cambien. Por eso yo digo que pocos se atreven a hacer sus cambios de forma decidida, pero es que es como que nos van empujando. O sea, ya quedan pocos márgenes para no cambiar. Y creo que tenemos que llegar a una sociedad mucho más comprometida, como decía recién, que tenemos que cohabitar y acostumbrarnos a cuidar el planeta, a tener en cuenta muchos hechos que están ocurriendo. Yo hoy decía, antes de que iniciáramos la parte pública, antes de que comenzara la comunicación esta con todos, estábamos hablando de las tempestades que se han generado en estos últimos tiempos, las grandes nevadas, por ejemplo, en Rusia, en el norte de España, en Francia, en Alemania, que no ocurrían desde hace décadas, la erupción de volcanes, que sabemos que tienen su tiempo, digamos, para volver a producir erupciones, pero imagínense que en lo que llevamos de este año hay cantidad de volcanes en erupción simultáneamente. Evidentemente, hay que empezar a creer en todos aquellos estudios que se hacen vinculados con la Tierra y con el proceso de calentamiento que está llevando a que la Tierra también reaccione, ¿eh? Estamos viendo la aparición de especies que habían desaparecido. Estamos viendo el nivel de descontaminación de la atmósfera a partir de la caída en la cantidad de vuelos intercontinentales que se estaban produciendo. O sea, creo que todos estos son puntos y llamados de atención. Yo no quiero cansarles con todo esto porque es un tema que todos ustedes lo conocen, porque todos lo estamos viviendo. Simplemente quería hacer este recorrido para que tengamos en cuenta cómo empezamos viendo el periodismo hace un siglo atrás prácticamente, con las primeras escuelas, y en qué situación nos encontramos ahora, donde hoy estas escuelas cada vez son más importantes, pero también son más factibles de trabajar a nivel mundial, porque hoy las universidades pueden estar abiertas a través de la tecnología que existe, y digamos las dificultades para la formación son mucho menores. Yo siempre recuerdo un ejemplo que le daba a mis alumnos históricamente, ¿no? Cuando yo pensaba cómo tenía que hacer
un médico para ser un gran especialista a principios del siglo XX. Ese médico, si no iba a uno de los grandes centros del mundo, como podía ser una gran universidad en Estados Unidos, o en Francia, o en Inglaterra, nunca iba a poder llegar a tener el conocimiento de primera mano que se tenía en esas universidades. Hoy, eso ha desaparecido. Hoy un médico, esté en el lugar que esté del mundo, por más alejado que esté, puede acceder a esa información, a esa formación instantáneamente gracias a las nuevas tecnologías. Y yo recuerdo una anécdota que la vivimos con Jorge de Bernardo en Argentina, cuando él comenzó con la instalación de un gran centro láser, el primero de gran magnitud que hubo en el país, vinculado con la medicina, y ya en ese momento se hacían cirugías guiadas a distancia. O sea, aunque la tecnología era mucho menor que la de ahora, ya había un médico a lo mejor en París que estaba mirando lo que estaba ocurriendo en este hospital en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y a medida que los cirujanos estaban revisando, este especialista desde allá le decía, no, mire, mejor que corten de este lado y no de este otro. Es decir, una guía a distancia de una cirugía, que es una de las cosas más delicadas que se pueden hacer. Entonces, este es el camino que hemos recorrido en 100 años, desde que comenzamos con la enseñanza y el aprendizaje de la comunicación y del periodismo y la situación en la que nos encontramos actualmente. Te cedo la palabra, Fernando. Muchísimas gracias. Tú decías que no quieres cansarnos. No, cansancio para nada. A mí me sorprende, veo el reloj, pero ha corrido rápidamente porque toda nuestra atención estaba puesta en todo lo que tú expusiste de manera tan amena e interesante. Como siempre, abrimos pues la posibilidad de que las personas que están con nosotros ahora puedan hacer algún comentario, alguna pregunta. Así que adelante, por favor, quienes quieran hacer uso de la palabra. Hemos saludado a varias personas, no así a Luis Fernando, un saludo especial a Luis Fernando, que está, parece que en un jardín, muy lindo el panorama que se ve, ¿no? Perdón por las gafas, es que está sol. Sí, buenos días. A mí me gustaría preguntarle a Daniel, porque por su vasta experiencia y en este campo, ¿cuál es, en su opinión, Daniel, el reto, como decimos en portugués, el desafío principal de la enseñanza de comunicaciones? Bueno, yo creo que está vinculado con el rapidísimo avance tecnológico. O sea, en las universidades tenemos que estar preparando a la gente no para lo que ya conocemos, sino para lo que vamos a tener en los próximos 6 meses, 1 año o 2 años, lo cual es el mayor desafío para los docentes, para los formadores, porque no sabemos lo que puede ocurrir en materia de desarrollo tecnológico. O sea, tenemos una visión de hasta dónde hemos llegado, pero nunca vamos a tener la visión de lo que va a venir hacia adelante. Entonces, es un tremendo desafío, pero creo que ahí está la cosa, ¿no? Hoy, transmitir el conocimiento es mucho más fácil, porque lo podemos hacer como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Pero desde el punto de vista del docente, es lograr que la gente sepa hacia dónde hay que ir y conozca o se adelante a las posibilidades de uso de las tecnologías que van surgiendo. Fíjense que en materia de redes sociales, tuvimos redes sociales ya desde hace casi 20 años, las primeras. Sin embargo, siempre va apareciendo una red que se dedica a otra temática, que parecía inesperada, que nadie sintió su necesidad y luego se convierte en una red que tiene millones y millones de personas trabajando detrás de ella.
Esa es una de las cosas, y la otra es la honestidad, ¿no? Yo creo que un tema central es el trabajo vinculado con el manejo de la verdad, con la honestidad en la transmisión de la información, intentar evitar caer en que el apuro nos lleve a transmitir una noticia que luego nos damos cuenta que es falsa, ¿no? Muy bien, gracias. Jorge, que estaba. Jorge, tu micrófono creo que no está conectado. Ahora sí, ahí me Ahora sí, escuchás. Jorge, adelante, adelante. Bueno, sí, lo que estaba comentando en ese amplio panorama de Daniel, que el camino se conoce andando, y ha andado bastante, entonces tiene la posibilidad de dar algunas pautas por donde sigue todo esto. Sí, indudablemente estamos en una nueva era, va a haber, para los de nuestra edad estamos en la nueva anormalidad por lo que viene, y para los que están surgiendo, o sea, las nuevas generaciones, sería la normalidad. Entonces ahí en esa transición, los comunicadores, los docentes, ya hoy disponen de una convergencia digital, que ya donde el periodista antes se especializaba en lo gráfico, en lo televisivo, en lo radial, y hoy tiene todas esas posibilidades en las redes. Tal es así que ahí también hay un cataclismo de los medios de comunicación, donde los gráficos tienen que migrar a lo digital. Y bueno, pero esa comunicación digital también tiene sus inconvenientes. O sea que, por un lado, están los que originamos información, todo, y los receptores. Francisco Gómez Antón, que fue el director de los programas de graduados latinoamericanos, fue un gran docente. Me sabía decir por la década del 70, mirá, Jorge, dice, el disco duro que tenemos, o sea, cuanto más información uno le incorpore, lógicamente que más posibilidades de resolver problemas. Hoy el gran problema está en los receptores, en la capacidad o en los conocimientos que puedan tener para acceder a las redes. O sea, con saber leer, escribir y tener capacidad para discernir, las respuestas las va a encontrar en las redes siempre y cuando sepa buscar y comparar. Porque así como el problema también de las redes, en la era de la posverdad, y yo digo de los medios, de determinados medios de incomunicación social, entonces ahí se necesita el razonamiento de quien interpreta la información. Se vienen importantes cambios, porque esta pandemia origina, por ejemplo, la comunicación virtual. O sea, se está careciendo de lo interpersonal fundamental en otros procesos de enseñanza y aprendizaje, que esperemos que se retorne, porque los medios dan una aceleración en el acceso a los conocimientos. Es una comunicación global. La era espacial, justamente yo, después de este Zoom, tengo con el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, unas jornadas sobre el derecho espacial. Ya el hombre se está proyectando hacia el espacio, y ese espacio es lo que nos da la posibilidad de las comunicaciones, pero también nos trae otros problemas. Fíjense que uno de los grandes problemas que se está planteando ahora es la cantidad de chatarra espacial de toneladas que están girando en torno de nosotros, y que la colisión entre estas chatarras originan desprendimientos contaminantes sobre la superficie terrestre. Ya justamente uno de los temas que se está debatiendo también, China tiene proyectos de recoger esa chatarra, llevarla a la Luna, armar un desarmadero en la Luna y bajar los elementos que puedan ser útiles en la Tierra. O sea, de que es como que el hombre empieza a proyectarse hacia un espacio y una dimensión todavía desconocida, cuando todavía no ha solucionado los grandes problemas de este planeta. Sabemos que el principal problema que está vigente es el de la educación, y de la alimentación y de la salud, que es un trípode donde se debe asentar el progreso de la humanidad.
Bueno, Ya. dejo Gracias. libre para que sigan preguntando. Gracias, Jorge, gracias. ¿Algo que comentar, Daniel? O si no, seguimos esperando si alguien más quiere participar. No, yo quisiera agregar algo más sobre la pregunta que hizo Luis Fernando, porque me quedé pensando que una de las cosas que tenemos que hacer como docentes en esta nueva enseñanza es preparar a los estudiantes para que sean capaces de dar respuestas rápidas a los nuevos movimientos tecnológicos y sociales. O sea, más o menos como nos está ocurriendo ahora, ¿no? Porque empezamos a tener respuestas rápidas frente a lo que ocurrió con la pandemia. Esto tenemos que transferirlo a los estudiantes desde jóvenes para que sean capaces de animarse a producir este paso. Porque hay que recordar que ya el cambio es la esencia de esta nueva sociedad. O sea, ya no hay marcha atrás. Antes podíamos resistirnos a los cambios, ahora ya no hay forma de resistirse a los cambios. Y también hay otra cosa importante que estaba pensando. Antes los cambios se hacían a partir de grupos de personas o de personalidades. Surgía un líder salvador que generaba la posibilidad de los cambios. Yo creo que ahora esto es diferente. Desde la existencia de las grandes redes, los cambios creo que los generamos millones de personas. ¿Por qué? Porque estamos influyendo a partir de la utilización de estas aplicaciones. Yo creo que los grandes cambios contemporáneos derivan de desarrollos tecnológicos y de decisiones de millones de personas que habitan esto. No es como antes, donde había un genio que lo producía. Y un ejemplo de esto es claro. Por ejemplo, las compañías que producen teléfonos digitales, celulares, Apple, Samsung, Huawei, las que fueran, ellos, para diseñar sus productos, ya no van a los ingenieros como se iba hace 20 años. Ellos diseñan sus productos en función de cómo ven, cómo utilizan los productos millones de personas, miles de millones de personas en el mundo. Por eso alguien decía, un poco en broma, pero bastante en serio, que tenemos que tener cuidado con los chinos, por ejemplo, porque hay tantos millones de chinos utilizando tecnología que los teléfonos celulares se están llevando a tener el tamaño, la calidad, los componentes, digamos, de acuerdo al uso que le dan ellos. ¿Y por qué? Porque en el uso de la tecnología, ellos tienen un porcentaje muy alto en el mundo. Pero esto no quita que también nosotros estamos siendo observados en cómo utilizamos hoy estas redes sociales para comunicarnos, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado en todo esto. Y yo creo que el otro tema importante que nos llevaría a otra charla interminable es que hemos entrado en la era del empoderamiento de la mujer. Y esto, desde el punto de vista de la enseñanza, tiene una gran importancia, porque la mujer tiene otra forma de ver el mundo, tiene otra forma de acercarse a la sociedad, tiene otra forma de comunicarse, es decir, tiene otros elementos que no hemos tenido nosotros como hombres, y esto también incide muchísimo en el futuro de la humanidad y en el futuro de la comunicación, esencialmente, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Y si no, yo tengo una curiosidad que no quisiera dejarla pasar. Muchos años yo también dedicado a la docencia, Daniel, pero ahora en breve plazo voy a tener que sentarme seriamente y revisar mi programa de estudios, ¿no? Porque yo daba una materia en la que presentaba las principales teorías de la comunicación, desde Laswell, ¿no? Laswell y el funcionalismo y la teoría a dos pasos y los usos de gratificaciones, que la agenda setting y todas las teorías de opinión pública. Estamos ante una crisis ante las teorías de la comunicación que manejábamos.
que surjan nuevas teorías para reflejar esta situación que tú has presentado. Va a ser un proceso lento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tendremos que hablar historia de las teorías que algún momento estuvieron vigentes y que ahora ya no van más. Y claro, porque eran teorías que estaban basadas en los medios de aquel momento, ¿no? Primero se basaron en los medios escritos, o sea, en los diarios sobre papel, luego se basaron en la radio, en la transmisión a través del oído, ¿eh? Luego pasaron al tema de la televisión, pero hoy los medios masivos de comunicación no son esos, dejaron de serlo. Los medios masivos de comunicación son las grandes redes sociales. Y eso a su vez tiene resuelto el grave problema de aquellas teorías antiguas que era la del feedback, ¿eh? O sea, con aquellas teorías nos preocupábamos de cómo le respondíamos al diario frente a una noticia que nos daba, o cómo lo respondíamos a la televisión, que era casi imposible. En el caso de la radio era un poco más fácil porque la emisora decía, bueno, si queremos escuchar el feedback de nuestros oyentes, le damos un teléfono y nos llaman por teléfono. Ahora no hace falta, todo es feedback, todo es ida y vuelta. Las tecnologías actuales todas son inmediatas, de ida y de vuelta. Eso también cambia todo, Fernando. Todo un desafío para los nuevos docentes. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Por favor, ya estamos también. Sí, adelante. Sí. A ver, a Daniel le pregunto también, se está usando mucho ahora el término, el community manager, ya como una persona importante de manejo de redes en diferentes empresas y todo, ¿no? Muchos de estos community managers a veces no necesariamente han pasado por carreras de comunicación social ni periodismo. ¿Qué tan importante es para un community manager el conocer las bases de lo que son las teorías de la comunicación o algunos temas que llevamos durante la carrera? ¿O es que ahora uno puede ser community manager solamente con saber manejar redes? Esa es la pregunta. Sí, yo creo que es muy buena tu pregunta, porque uno se da cuenta cuando un community manager tiene una formación vinculada con el mundo de la comunicación y cuando no. Porque claro, hoy un community manager es un chico que toca muy bien un instrumento y hace unas cosas raras y lo siguen millones de personas y bueno, eso no genera mucha comunicación, genera empatía, pero no comunicación como la que nos interesa. Fíjate que los principales community managers en el campo empresario, por ejemplo, los que están vinculados con la imagen de las empresas y con todo, casi todos estos tienen una formación que proviene o del campo de la comunicación o del campo de las relaciones públicas. Por ejemplo, yo tengo bastante contacto con algunos profesionales en México que nos conocemos hace mucho tiempo porque yo iba casi anualmente a dar cursos precisamente a esta gente en aquel entorno. Y muchos de ellos luego han presionado a las autoridades para la creación de escuelas y facultades que no las había originalmente. O sea que atendiendo tu pregunta, es fundamental el conocimiento de esto. Quizás no de esas antiguas teorías que dice Fernando, porque se hicieron con otra visión, se las puede conocer como para entender lo que fue la historia. Pero sí hay que comprender todas las novedosas teorías que aparecen todos los días vinculadas con el tratamiento y el manejo de la información en las diferentes redes. Tú te das cuenta que hay mucha diferencia según de qué red se trate. Y la gente generalmente aplica muy bien su conocimiento en una de las redes, pero no lo puede hacer en otras, por ejemplo, porque cada red a su vez tiene su necesario conocimiento de cómo actuar en ella para ser exitoso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Si alguien más, por favor, desea hacer uso de la palabra durante los últimos minutitos,
Adelante, por favor. Sí, yo no veo a todos, María José. Tenemos una pregunta más. Natalie, ¿no? Ah, no, Belén Martínez. Belén. Ya, Sí, adelante, Belén. buenos días al doctor Daniel Cohen y a todos los Sí. presentes también. Bueno, me voy a extender un poquito, según lo que entendí, toda la exposición. Entonces podríamos entender estos cambios como imaginemos un río que se desborda, ¿ya? Pero antes de esto, los medios masivos de comunicación, los convencionales, eran como el muro de resistencia. Ya ha sucedido de un momento al otro este desborde y todos estamos presenciando este desborde. Pero deberíamos darnos cuenta de que se aproxima otro desborde, que sería los 2 años o los próximos 10 años que se vienen con la tecnología y la masificación de la información. Y bueno, deberíamos por lo menos prestarle atención a lo que se viene, ya no tanto en el desborde ya que ha sucedido, ¿no? Entonces, esa sería una pequeña reflexión. Y también mi pregunta va más abocado con un hecho que pasó hace un par de días en Manhattan, en New York, precisamente con el arresto de un delincuente con la policía de Manhattan haciendo el uso de un robot digital, de un robot, un perro policía, por así decirlo. Y bueno, este uso precisamente lo han hecho para evitar que las personas o los policías sufran daños en su integridad física y demás. Y bueno, habría que pensar que también la tecnología está yendo por ese lado y por qué no aplicar robots para precisamente en el ámbito de la comunicación. Robots que puedan cubrir notas, o, hacerlo más rápido, etcétera, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle esto al doctor Daniel Cohen. ¿Existe esta posibilidad? ¿Usted cree que se dé esto y en qué sentido afectaría? Sí, yo creo que esto ya se está dando. Por eso les digo que hay que estar alerta a todos los nuevos fenómenos comunicacionales que van apareciendo y sobre todo a las tecnologías, ¿no? Porque fíjense que ahora es muy fácil estar observando ciudades enteras desde el aire, a través de robots que están transmitiendo, digamos, y esto nos permitiría conocer en directo información que está ocurriendo. O sea, yo creo que la tecnología está. Lo que hay que ver es qué uso se le va dando, porque este desborde al que tú mencionabas también lo estamos teniendo en el campo de estas nuevas tecnologías, ¿no? En el campo de las redes sociales. El fenómeno de las fake news, o sea, el fenómeno de las noticias falsas, es fácil y proclive de generarse en este tipo de redes, sobre todo porque uno puede engañar en las redes y puede ponerse nombres que no son los nuestros, que puede generar incluso robots que actúen generando información automáticamente. Estos son los cuidados que tenemos que tener, pero el problema, Jimmy creo que es, ¿no? Quien me habló, el problema es que nuestra mentalidad muchas veces no está preparada para cambiar tan rápidamente. Y la tecnología avanza mucho más rápidamente de lo que podamos imaginar. Eso ha sido históricamente, pero ahora es mucho más rápido, ¿no? O sea que yo creo que sí que esto es lo que va a estar ocurriendo, ¿no? Que todas estas nuevas redes de comunicación van a servir para que todo el mundo pueda tener más y mejor información, pero claro, siempre hay que tener cuidado con los que estén alertas para usarlos de mal modo, ¿no? Eso mientras el mundo siga siendo más o menos como lo veníamos viendo, mientras haya gente que piense en el mal y gente que piense en el bien, siempre vamos a estar afectados por estas posibilidades, ¿no? Yo creo que es todo es un riesgo lo que se corre, pero también es una gran posibilidad de pegar un salto enorme, y a propósito, ¿no?, de la pandemia que nos ha obligado a estar en una situación muy diferente y en la que la mayoría de la gente del mundo no la quiso estar. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora cómo se están generando enormes bases de datos y de transferencia y de conexión de la gente frente al fenómeno turístico, porque hay muchos que anticipan
que el gran fenómeno, apenas pase esta gran pandemia, va a ser el turístico. Contrariamente a lo que muchos pensaban, que la gente va a estar asustada, que no va a volver a subirse a un avión. Bueno, los especialistas están hablando de todo lo contrario, ¿eh? Va a haber una vuelta impresionante a llenarse de caminos por el mundo, de aprovechar el tiempo libre, y no nos olvidemos del fenómeno que ya está empezando a cundir en Europa. Y en este momento ya se está trabajando en España, que es reducir las jornadas laborales a 5 días. Eso ya es prácticamente, en algunos países ya está, y ahora se está casi generalizando. ¿Por qué? Porque además ha favorecido el tema de esta pandemia, que nos ha obligado a reconocer que la tecnología nos permite trabajar a distancia. Y entonces vamos a ir a una jornada laboral de 4 días. Creo que me equivoqué cuando dije 5. En realidad son 4 días. O sea, se trabajan 4 días y se descansan 3. Algunos dicen que se le agregaría una hora a cada una de las jornadas. Otros dicen no es necesario, porque con esta tecnología de trabajar en tiempo real a través de los Zoom, por ejemplo, no haría falta. Pero bueno, estos son grandes cambios, y estos grandes cambios obedecen al desarrollo tecnológico, indudablemente. Muy bien. Quería utilizar la palabra y Natalie Carrasco, creo, ¿no? Con ellas ya terminaríamos. María José, ¿o hay alguien más? Y después, ahí tengo una pregunta. Belén, Natalie. Belén, ¿no? Natalie está levantando. Natalie, entonces te escuchamos, Natalie. Buenos días, muchas gracias por permitirme participar de este espacio de reflexión en el ámbito de la comunicación. Al doctor quisiera hacerle una consulta en el ámbito de la educación superior a nivel nacional y bueno, a nivel mundial. Ahora se ha optado por el uso de las plataformas de educación virtual. ¿Qué opinión le merece esto, considerando, por ejemplo, que en comunicación social es una carrera, yo diría que el 80 o 90% de práctica? ¿Cómo es favorecedor? ¿Qué podrían hacer los docentes que están dando este tipo de educación a través de las plataformas? Bueno, tu pregunta es interesante, pero te advierto que las plataformas también permiten generar la práctica como si fuera casi presencialmente, ¿no? Hay softwares ya determinados, las universidades están utilizando, incluso donde se pueden evaluar esas prácticas a distancia. Y voy a ser todavía un poco más explícito. Acabo de enterarme que hay prácticas en las carreras, por ejemplo, vinculadas con la medicina. Hay prácticas que las universidades las están permitiendo que se hagan a distancia a través de la utilización de estas plataformas. O sea que yo creo que no hay límite en esto, que no es un problema de que en una carrera más que en otra. Claro, a lo mejor si tú me dijeras que quiero hacer un curso para aprender a montar un caballo, va a ser difícil que lo pueda hacer a través de la computadora, pero no, quizás no imposible, ¿no es cierto? Pero me imagino que en la mayoría de las formas de comunicación que se empiezan a dar por estas plataformas, todo es posible, porque incluso hay plataformas muy desarrolladas que permiten hacer el seguimiento de exámenes orales o escritos a distancia con el 100% de fiabilidad de que quien está rindiendo el examen no ha podido hacer uso de ninguna fórmula para copiar o para tomar información que le ayude en la evaluación del mensaje. O sea, la tecnología existe. El tema es que nos aproximemos rápidamente a ella y que la comencemos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la función de las universidades ahora pasa a ser sustancialmente a distancia.
Muy bien, muchas gracias. María José, no sé, tú ya puedes coordinar o si no, yo ya me despido. Yo no estoy viendo a todos. Creo Sí, que hay María una José. pregunta más, ¿no? Jorge, Sí, Jorge, ¿puede ser? Sí. sí, sí, bueno, lo que quería, para ampliar este panorama sobre la cuestión educativa, de que tecnología es una palabra de origen griego, tecne, es un saber, y logía es un saber hacer. O sea que, como decía acá un gran educador que tuvimos en Argentina, el Domingo Faustino Sarmiento, hay que educar al soberano. El tema es preparar a los docentes, todo para estas nuevas técnicas de transmisión de conocimientos. Ya en la década del 60, un teórico de la información italiano, Fattorello, decía que la falta de información, así como el exceso, producen incertidumbre. Y hoy en día, la Organización Mundial de la Salud, y hace pocos días justamente José Luis Orihuela, profesor de Navarra, destacaba el tema de la infodemia. La infodemia es ahora el exceso de información descontrolada que tenemos, que al ser receptada por personas que no están capacitadas para discernir, y bueno, producen un impacto tremendo. Entonces, ahora, de aquí en más, hay una reconversión de la formación de los comunicadores, de los docentes, para disponer de estos nuevos medios que son, la verdad, revolucionarios, que nos permiten, como en este caso, comunicarnos entre países, entre naciones y avanzar. O sea, se incrementa la cantidad de información, pero sobre todo lo importante es el grado de instrucción que pueda tener en los receptores. Bueno, esa es un poquito la acotación. Nada más. Así que un Muchas gran gracias. abrazo a todos a través de la distancia y ya nos estaremos comunicando. Muchísimas gracias. Bueno, ya nos vamos a despedir entonces. Quisiera brevemente recordar que nuestro próximo encuentro es la siguiente semana. Va a estar con nosotros Lucilene Curi desde Brasil. De este viernes el siguiente, ¿no? O sea, viene a ser el 23 seguramente, sí, 23 de abril. Vamos a tener un conversatorio con Lucilene Curi sobre las culturas locales en el mundo globalizado. Después vienen varios conferencistas bolivianos. También va a estar Jorge, que nos ha acompañado hoy con otra conferencia. Y Jorge precisamente citaba también a José Luis Orihuela, un docente de Navarra, con quien hemos concretado también que va a estar con nosotros ya para el cierre de este primer ciclo de 3 meses que estamos avanzando, creo que con mucho éxito, con mucha utilidad, con muchos desafíos, porque todas estas charlas lo que nos están dejando son desafíos, motivaciones, preocupaciones, inquietudes, y de eso se trata, ¿no? De no quedarnos quietos ante una situación tan terrible como, tan inesperada como la que se nos presenta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado y claro, un agradecimiento muy especial a nuestro querido Daniel. Nos ha presentado un panorama muy actual, sin dejar de lado la parte histórica, ¿no? Tan importante siempre en la evolución de nuestras carreras de comunicación. Bien, muchísimas gracias, Daniel. De verdad, he tomado muchísimos apuntes sobre los que voy a ir, además, reflexionando. De mi parte, entonces, nada más. Nos despedimos hasta la próxima semana. Un abrazo a todos. El auditorio virtual Jaime Reyes se despide con toda la cordialidad de todos ustedes. María José, te paso la palabra para que hagas el cierre oficial como directora de la radio. Muchas gracias a Daniel, ha sido muy interesante todo lo que nos ha comentado, su experiencia, su análisis, a todas las personas también que han participado presencialmente con preguntas, muchas gracias y pues los esperamos en los siguientes eventos, que tengamos el auditorio virtual y muchas gracias por estar, así que nos vemos pronto. Y si hay personas que quieran volver a ver la conferencia y todo, la tenemos en el canal de YouTube de Radio Cancha Parlaspa y también en el Facebook de Radio Cancha Parlaspa, ahí la van a poder volver a encontrar y todo. Así que, Daniel, muchas gracias, un saludo allá hasta España
Que tengas Muchas linda, gracias. los demás también, que tengan un lindo día. Adiós. Chao, Muchas chao, chao. Gracias, chao, chao.